Bueno, lo primero que vamos a estudiar ahora son los ríos y luego los lagos. Bueno, os podéis apreciar aquí en esta animación lo que es el concepto de cuenca hidrográfica. Os cuesta un poco atender al concepto de cuenca hidrográfica. La cuenca hidrográfica son todas las tierras cuyas aguas van a verter a un río. Eso sería el concepto de cuenca hidrográfica. El concepto de río lo tenéis muy bien explicado en esta animación. Como indica aquí, son cursos de agua con cauce fijo y caudal permanente. Bueno, el caudal es bastante irregular, lo que quiere decir es que no está seco en ningún momento, pero varía, como dice aquí, a lo largo del año. Vale, vamos a ver que tiene tres partes un río. Primero tendríamos su curso alto o nacimiento, luego su curso medio y luego su curso bajo o desembocadura. El curso bajo sería esta zona de aquí, es un nacimiento y normalmente está en las montañas. El curso medio, ¿vale?, que ya entraríamos en el valle, y el curso bajo o desembocadura. Vale, en el curso alto la pendiente es muy pronunciada, entonces la capacidad erosiva del río es muy elevada, y la de transporte también. Puede transportar rocas de gran tamaño. En el curso medio la pendiente disminuye muchísimo y entonces se sedimentan los materiales más pesados, aunque sigue erosionando y transportando los materiales más ligeros. Y en el curso bajo la principal función del río sería la de deposición, transporte y deposición o sedimentación. En este caso de aquí la desembocadura sería un delta, que como ya estudiamos en este de aquí, y como ya estudiamos la otra vez, bueno, pues podemos apreciar claramente que es un río con mucho caudal, que transporta muchos materiales, que sedimenta, por lo tanto, ganando terreno al mar. Para ello las corrientes marinas tienen que ser con poca fuerza, tienen que ser débiles. Los ríos normalmente forman valles, al ser erosionadas las montañas, valles en forma de V, mientras que los glaciares lo hacen en forma de U. Bueno, la cuenca de un río hemos dicho que se refiere a todas las tierras cuyas aguas van a parar a ese río. Entonces vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, vamos a señalar la cuenca del río Ebro. La cuenca del río Ebro está señalada aquí de color verde. Y evidentemente, ¿vale?, pues tiene afluentes o ríos que desembocan en ese río, que provienen o bien de la Cantábrica o bien de la Ibérica, que serían todos los afluentes que están al norte del río, o bien los que provienen del sistema central. Todas esas aguas se recogen y van a parar al río Duero. Por eso forman su cuenca, todas las tierras cuyas aguas vierten en el río Duero. Vamos a ver la cuenca de otro río, por ejemplo la del Tajo, o la del Guadiana, o la del Guadalquivir, o por ejemplo la del Miño. Todos los ríos que desembocan en el mismo mar u océano forman una vertiente hidrográfica. En este caso, la vertiente hidrográfica sería la vertiente atlántica. La forman el Miño, el Duero, el Tajo, el Guadiana y el Guadalquivir, que son ríos, todos ellos que desembocan en el Atlántico. Cada una de sus cuencas, ¿vale?, formarían la vertiente atlántica. Vamos a señalar la vertiente norte, que la forman todos los ríos que desembocan en el mar Cantábrico. Son ríos cortos porque nacen todos en la cordillera Cantábrica y en los montes vascos y por lo tanto tienen una gran pendiente y una gran capacidad erosiva. Y luego tenemos los ríos de la vertiente mediterránea. Evidentemente se trata de el Ebro, los ríos del Pirineo Oriental, el Júcar, el Segura y la vertiente sur. Estas cuencas formarían la vertiente mediterránea. Vale, aquí volvemos a verlo claramente diferenciado por si alguien tiene alguna duda. Hasta se ha señalado el límite entre las tres vertientes y los límites de las diferentes cuencas. Y ahora vamos a entrar en un concepto que os cuesta un poco, y es el concepto de régimen. Bueno, lo primero que tenemos que señalar es que tanto las cuencas como las vertientes están determinadas por el relieve. Acabamos de ver que son la disposición de las cordilleras las que hacen, las que determinan la cuenca de los ríos. Y todas las cuencas forman una vertiente. Por lo tanto,
Está claro que el relieve es el factor fundamental tanto de las cuencas como de las vertientes, pero luego hay otro elemento, y serían los regímenes fluviales de los ríos. ¿Y qué es el régimen de un río? Las variaciones de su caudal o cantidad de agua a lo largo del año. Entonces podemos diferenciar diferentes regímenes hidrográficos, es decir, de los ríos españoles. Si os fijáis aquí parece muy complicado, pero en el fondo es bastante sencillo. ¿Vale? En el fondo es bastante sencillo. Entonces tenemos por un lado, las aguas de los ríos pueden proceder o bien de la fusión de la nieve, o bien del agua de precipitación, o bien de ambas. Entonces tenemos que diferenciar diferentes regímenes. En primer lugar tendríamos el régimen nival puro, podríamos decir, que es aquel, tanto este como este, los dos primeros, que se encuentran en cordilleras a grandes altitudes y su agua procede de la precipitación. Ese sería el régimen, perdón, su agua procede de la fusión de la nieve. Este sería el régimen nival. Aquí tendríamos la representación gráfica del régimen de un río, de las variaciones de sus aguas. Entonces os podéis fijar aquí que se trata de un gráfico lineal, donde en el eje horizontal están los meses del año, desde enero hasta diciembre, y en el eje vertical están las diferencias de caudal. El 1 sería el caudal medio, ¿vale? Todo por encima del 1, es decir, del caudal medio anual del río, estaríamos hablando de aguas altas, y por debajo del 1 serían aguas bajas. Entonces, si os fijáis, en este caso, en la representación A, la A, corresponde a un régimen nival. ¿Por qué? Porque tenemos aguas altas concretamente en mayo y en junio, que es cuando se produce la fusión de la nieve. En cambio tenemos aguas bajas en invierno, tanto en enero como en febrero como en diciembre. ¿Por qué? Porque evidentemente no se produce la fusión de la nieve. Por lo tanto se trataría de un régimen nival. En este caso podría tener también un poquito de ser nivopluvial o pluvionival, porque tiene un piquito también aquí elevado, que puede ser debido a la precipitación, pero en esencia es un régimen nival. ¿Por qué? Porque la mayor parte de sus aguas procede de la fusión de la nieve, y por eso las aguas altas se dan en primavera-verano. Vale, volvemos al mapa, y aparte del régimen nival, pluvionival o nivopluvial, tenemos los regímenes pluviales, es decir, en los que la precipitación procede esencialmente de el agua del río, en los que el agua del río procede esencialmente de la precipitación. Y aquí hay que distinguir tres fundamentales, que serían, por un lado, el oceánico o atlántico, el régimen pluvial oceánico o atlántico, que se localiza, como podéis ver, en todos los ríos de la vertiente norte o cantábrica, en el Miño y en lo que sería la desembocadura y los afluentes septentrionales del Duero, y en la cabecera del Ebro. Estos ríos tienen un régimen regular, es decir, su caudal no varía mucho durante el año. Entonces, si volvemos al gráfico que os había enseñado, en este caso claramente el régimen sería el régimen de la representación del régimen oceánico, pluvial oceánico, sería esta curva, la curva C. Tiene un máximo de precipitación, aguas altas, por lo tanto, en invierno, en diciembre y en febrero, y en enero, en febrero y en diciembre. ¿Por qué? Porque en la vertiente cantábrica, en la parte norte de España, cuando más llueve es en invierno, debido al paso de las borrascas atlánticas. Por lo tanto, tiene aguas altas en invierno y aguas bajas en verano, pero su caudal no disminuye mucho. La curva puede ser engañosa, llevan mucha agua durante todo el año. Volviendo al mapa, vamos a estudiar el último régimen fundamental, que sería el régimen mediterráneo. El régimen pluvial mediterráneo, tanto litoral o puro como del interior continentalizado, se caracteriza por variaciones de caudal. Pues entonces, si volvemos a esta gráfica de aquí, veremos claramente que en este caso la letra B, la línea, corresponde con un régimen pluvial mediterráneo litoral o puro. ¿Por qué? Porque tenemos aguas altas fundamentalmente a finales del verano y en otoño, septiembre
octubre, que es cuando más precipitación se da en todo el litoral mediterráneo por las borrascas mediterráneas del Mediterráneo. Y luego también tenemos aguas altas en invierno, debido a que también le pueden afectar las borrascas atlánticas, y sufre un pronunciado estiaje o aguas bajas durante el verano. El pluvial mediterráneo de interior. En este caso también tiene un fuerte mínimo veraniego, evidentemente, de 3 o 4 meses. Los máximos se suelen dar en primavera y en otoño porque le afectan las borrascas atlánticas, pero también en invierno. Los endógenos pueden tener un origen tectónico, es decir, se produce una falla en el terreno, se hunde un bloque y entonces cuando precipita se llena de agua. Eso sería un graben o bloque hundido, y se forma un lago al llover. Los volcánicos se refieren a antiguos volcanes. Fijaros, el magma que está en el manto asciende y forma un volcán. Luego se destruye la parte de arriba del volcán, el cráter, y se forma una caldera que al precipitar y a estar inactivo el volcán se forma un lago. Lago de origen volcánico o lago de origen tectónico. Y ahora vamos a ver los agentes externos. Por ejemplo, puede ser un lago glaciar, que al fundirse la nieve en la base del glaciar se forme depósitos de materiales, tanto laterales como frontales, que se llaman morenas, y den lugar a un lago. Luego tenemos el origen kárstico. La caliza es una roca sedimentaria que se disuelve con el agua y puede formar depresiones que se llenen de agua cuando llueve. Luego tenemos lagos en pequeñas depresiones del terreno, serían los lagos arraicos. Y luego lo más interesante serían lagos litorales, las albuferas. Se forma un cordón litoral debido a la deposición de sedimentos por corrientes marinas, se cierra y se forma un lago de agua salada o albufera.